Déjenme saludar a dos amigos para cerrar con mesa de diálogo. Ah, no, son tres compañeros. Compañeros a los que les agradezco mucho su paciencia. Kurt Harvard, escritor y periodista y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Kurt, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? A ver, déjame pedirle al equipo de producción. Andan un poco confundidos, mi querido Kurt. Déjame ver si me dejan escucharte. Te saludo con mucho gusto, Kurt. Sí, ¿ahora me escuchan? ¿Todo bien? Sí te escucho, sí te escucho. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí en el programa, con mis amigos del panel y con todo el auditorio. Y por supuesto, mi solidaridad con Beatriz. No hay nada más miserable en el mundo intentar hacer algo así con una persona que ya de por sí está lidiando con una enfermedad. Esto sencillamente no se hace y está absolutamente ruin. Así es, estoy de acuerdo contigo, Kurt, por eso la solidaridad. Saludo con mucho gusto a José Alfredo Gutiérrez Falcón, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo y miembro también de estas mesas de diálogo. ¿Cómo estás, José Alfredo? Hola Vicente, ¿cómo estás? Kurt, ¿cómo estás? Sumándome y solidarizándome también con la escritora Beatriz Aldaco, a quien queremos y apreciamos mucho por la gran labor que está haciendo de llevar la cultura, de llevar todo el arte a primero los pobres allá en Sonora. Claro que sí. Gracias por sus generosas palabras para nuestra amiga Beatriz Aldaco y saludo al periodista y lingüista, miembro de esta familia Sin Censura, Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel, te saludo con mucho gusto y me dio un placer saludarte allá en Los Pinos en la presentación de Cartas a un Facho de el querido Ramiro Padilla Tondo. Buenas noches, Vicente, buenas noches a Kurt y a José Alfredo. Pues sí, a mí también me dio muchísimo gusto. Creo que pues estamos viviendo muy buenos tiempos en ese sentido, porque siento que la familia que somos va agarrando cohesión y al mismo tiempo creo que es propicio para pues formar caparazón, ¿no? Contra todos estos ataques. Yo creo que sí, los ataques que te hacen a ti últimamente pues han sido ruines, pero que le hacen a Beatriz Aldaco agarrándose de tres condiciones, como bien decían, de su filiación política, de su condición de mujer y de su padecimiento, creo que sí es de lo más deleznable para que la gente se lo piense dos veces antes de votar por el tipo de facciones que representan todo esto. Así es. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si iniciamos con lo que escribe Kurt Harvard y de ahí lo comentamos? Porque publica en la revista Sentido Común, que cada vez agarra más fuerza, su columna, el INE y las nuevas inquisiciones, y dice: cuando Gabriel Cuadri fue inscrito en el padrón de agresores políticos de género en abril e inhabilitado de aparecer en las boletas electorales durante 4 años, muchos celebraron el hecho. Finalmente, luego de una sarta de barbaridades soltada en años recientes, el bocón había recibido su merecido. Yo, en cambio, tenía mis reservas, no acerca de los comentarios en sí del legislador, que fueron claramente discriminatorios y transfóbicos, sino acerca de la prohibición electoral. Y no es que haya tenido una bola de cristal que viera el futuro, sino por una regla de oro en la historia política internacional. Cualquier medida coercitiva o de censura, fuera cual fuese su intención original, terminará siendo aplicada inevitablemente contra la izquierda. Y dicho y hecho, en meses recientes un grupo de consejeros del INE, mostrando un talante inquisitorial extremo incluso para ellos, ha perseguido a la diputada Andrea Chávez por un tuit levísimo acerca de la postura de una diputada del PRD a la que ni siquiera nombró, de que el Fondo de Cultura Económica no debería fomentar la lectura, al periodista Eric Gutiérrez por responder a tal tuit, a la senadora Antares Vázquez por afirmar desde la tribuna que los legisladores en general que no aceptan las consecuencias de sus actos son como muñequitas de Sololoy, a la periodista Lina Duarte por el grave crimen de promover la consulta de la revocación de mandato, y una serie de comunicadores y youtubers, entre ellos el Chapucero y Juncal Solano. Hablemos de este INE censurador, pues, mi querido Kurt Harvard, partiendo precisamente de lo que escribes en la revista Sentido Común.
Sí, muchas gracias, Vicente. Lo que mencioné ahí y que, pues, gracias por leer la primera parte, es precisamente que cuando, pues, querían quitarle sus derechos políticos a Gabriel Cuadra, muchos festejaron en este momento, pensando que, bueno, se lo merecía por las varias cosas que ha dicho a lo largo de los años, obviamente homofóbico, transfóbico y lo demás. Pero yo sospechaba que esto nada más era un ensayo para luego que iba a ser utilizado contra la izquierda después. Y lamentablemente tuve razón en eso. Es como dije en la columna, hay una regla de oro en la política, que cualquier medida de represión o de censura muchas veces empieza disfrazada de pues buenas intenciones y todo eso, pero inevitablemente, ¿no? Como la cultura de la cancelación que hemos visto, esto va contra la izquierda. Y esto es lo que hemos visto en meses recientes con esta lista de personas que están siendo perseguidos por el INE de manera inquisitorial, de manera absurda, de manera ridícula, ¿no? Si leyeron el tweet de Andrea Chávez, no dijo nada. Y luego la respuesta de Eric Gutiérrez, ni menos, ¿no? Es decir, lo que dijo la senadora, como bien ha explicado muchas veces en este programa, estuvo hablando de los senadores en general. Y lo que es más reprobable de esto y más deleznable de esto es que esos consejeros del INE están intentando esconderse detrás de este lema de violencia de género. Es decir, están manipulando y aprovechando de un tema que en México y en muchos países es un tema muy serio. El tema de la violencia de género, que muchísimas mujeres padecen de día a día. Pero en este caso, están manipulando el hecho con tal de usarlo como un arma para perseguir políticamente a sus oponentes. Esto me parece absolutamente ruin. No solamente por el hecho en sí, sino que también porque desvalora el argumento en sí. Casos reales de violencia de género, casos reales de agresiones contra mujeres, ¿no? Pero lo que vemos es una serie de mujeres como Lili Telles, varias más que mencionan ahí, Margarita Zavala, etcétera, etcétera, que cada vez que reciban una crítica ahora, una crítica válida, ¿no? Acerca de su actuar político, acerca de su votación, ahora cualquier crítica es violencia de género. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso, como mencioné en la columna, también se vio en Estados Unidos, ¿no? En la campaña de Hillary Clinton usó este mismo argumento contra los seguidores de Bernie Sanders en 2016, luego en 2020, las campañas de Elizabeth Warren o Kamala Harris. Pero ahí nunca llegaron a nivel de cancelar los derechos políticos de alguien. Es decir, el INE aquí está llevando eso a un nuevo nivel, usando el pretexto de violencia de género para intentar quitar los derechos políticos, no solo de personas, sino de mujeres, ¿no? Es decir, mayormente están aplicando eso contra mujeres, diciendo que ellos están aplicando violencia de género, ¿no? Y concluyo mi columna diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, Vicente, porque todo eso nada más es una escaramuza para el 2024, ¿no? 2023 también, pero 2024, ¿no? Es decir, por ahí va la cosa. Si pueden establecer el precedente, que puedan eliminar candidaturas, ¿no? Y sobre todo con algo que parece incontestable, como violencia de género, pueden aplicar eso contra candidatos de la presidencia, ¿no? Y creo que por ahí va la cosa. Eso es lo que están intentando ensayar, ¿no? Y si dicen que esas personas son violentadores de género, la prensa internacional van a decir, ay, fuera, ¿no? Y todas las ONG, ¿no? Que meten la cuchara en la política mexicana, ¡ay, no! Son violentadores de género. Por supuesto que no pueden competir. Es decir, intenten tener este argumento perfecto que nadie puede refutar, porque ¿cómo puedes defender a un violentador de género, ¿no? Entonces, me parece muy peligroso, muy ruin de entrada, y peor de todo es que invisibiliza a muchas mujeres, muchísimas mujeres que realmente sufren violencia de género, pero no tienen el poder económico ni la plataforma política
para denunciarlo como estas personas están haciendo de manera muy lamentablemente interesada, ¿no? Por ahí hay que entenderlo entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Kurt Harvard, mi querido José Alfredo, todo parte de una estrategia, porque la oposición le ha cedido el comando de muchos episodios precisamente a legisladoras como Lili Téllez, como Kenia López Rabadán, como Xochitl Gálvez, y bueno, pues casi uno tendría que autocensurarse para no decir cualquier cosa que cercana al tuit de Andrea Chávez o al de Eric Gutiérrez, y está así peligrosa la situación. Yo también lo veo así de riesgoso rumbo al 2024. ¿Cómo lo ves tú, José Alfredo? Pues estamos viendo, Vicente, el cierre, el sprint final de ambas partes, y pues mientras la cuarta transformación está ganando cada vez más simpatías con trabajo en favor de la economía, en favor de los menos, en favor de los pobres. Del otro lado, pues se envilecen cada vez más, se ridiculizan cada vez más, y pues vamos viendo cómo de pronto se van quedando solos, y sí, al parecer es pues es una estrategia en donde podemos ver que pues la gran cantidad de legisladores o la mayoría de legisladores o legisladoras que más agreden, que más están en contra de la manera más absurda de la cuarta transformación, pues son plurinominales, Vicente, y fíjate cómo la reforma electoral lo que quiere es acabar con los diputados y senadores plurinominales, y entonces pues eso para ellos es una emergencia fuertísima, porque a la luz de la realidad, si no tuvieran ellos plurinominales, no podrían estar haciendo estos escándalos que están haciendo. Entonces, la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente le da al clavo, porque lo que no se quiere es que haya gente así que pues hablabas en el segmento anterior, Norman Pearl creo que fue el que mencionó de la sobrina de Calderón, que año tras año, sexenio tras sexenio, ella es plurinominal y siempre ha estado sin un solo voto. Y bueno, pues también por otra parte tenemos, como lo mencionaba Kurt, el asunto de Cuadri, que después de haber pasado por ese proceso, lo que más espanta es que haya votado, es que haya ganado por mayoría. Entonces tenemos esos dos, por un lado, la inmadurez de la gente que votó por él, y por otro lado la complicidad pues la corrupción que se da para poner a estas personas en estos puestos tan importantes, para seguir presionando y para seguir atacando de la manera más burda, sin argumentos, sin hacer una sola propuesta. Y entonces para ellos que ya todo el Senado y que ya toda la Cámara de Diputados sean electos por mayoría, pues sería la debacle. Por eso están como locos, porque están a punto de perderlo todo, y pues bueno, tienen a ese gran aliado que es Lorenzo Córdoba, pues haciendo lo posible porque esta reforma no llegue. Pero bueno, una vez más, el pueblo saldremos a defender esta iniciativa, como salimos a defender la reforma eléctrica, y pues bueno, ellos cada vez más quedarán como traidores a la patria, Vicente. Pues fíjate que ante esto que estamos platicando, déjame, si me permite, Miguel Martín Felipe Valencia, rescatar lo que publica en Regeneración MX y que escribió para la presentación del libro de Ramiro Padilla Tondo en Los Pinos. Si me permite, ¿me das permiso, Miguel Martín? Adelante, o atrás, por donde quieras, Vicente. me llama mucho la atención, porque habla de todo esto. Lo encierra en esta presentación de Cartas a un Facho de Ramiro Padilla Tondo, este discurso pronunciado por Miguel Martín Felipe Valencia
en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos el 1 de septiembre. Estamos ante un libro que se presenta justo en el momento propicio, ni antes ni después. Cuando en 2018 salimos a votar el 1 de julio con el ritmo cardíaco acelerado y por la noche nos enteramos de que Andrés Manuel López Obrador había obtenido la tan ansiada victoria, muchos mecanismos dentro de nosotros se encendieron y comenzaron a funcionar gracias a que los alimentamos con nuestro inusitado interés por la vida pública. Comenzamos a construir una comunidad con base en el pensamiento comunitario, el humanismo y el patriotismo para desagraviar y reparar el daño que durante tantas décadas se infligió a todos aquellos que están en lo más bajo de la escala social y que, por cierto, no lo están por gusto ni por falta de esfuerzo. Sin embargo, al otro lado de la trinchera, algunos que pertenecen y otros tantos que quieren pertenecer a una clase social que combate todo aquello en lo que creemos, se comenzaron a reagrupar, pues de repente sus queridos medios informativos, con sus lectores de noticias trajeados y sus presentadoras del clima con vestidos tan entallados que deben orillarlas a la asfixia, comenzaron a hablar de un México muy distinto a aquel panorama de conejitos, florecitas, maripositas y arcoíris que se habían encargado de pintarnos hasta el sexenio de Peña. Se comenzó a difundir el mensaje México dividido, amenazado por los jodidos y los resentidos sociales, con sus bellas y eficientes instituciones al borde de ser extinguidas por un dictador o mesías tropical. Un México en el que se prefiere abrazar a los delincuentes que matarlos como merecen, donde se regala dinero a los huevones y a los ninis para crear parásitos improductivos. Un México donde se ven amenazados los derechos humanos y la libertad de culto. En fin, el apocalipsis. Ese grupo del que hablo, al que, como ya lo dije, pertenecen muy pocos, pero la mayoría quisiera pertenecer, es el de los fachos. Odian al presidente y llaman a los empresarios porque creen firmemente que si a ellos les va bien, nos irá bien a todos, aunque se olvidan que en décadas de darle chance a ese modelo, jamás funcionó. A ellos está dedicado el libro, pero a la vez no. Me explico. Se trata de un epistolario, es decir, una serie de cartas dirigidas en teoría a un reaccionario cualquiera, escritas en un tono condescendiente y con el cual se le explica con cifras el fracaso del modelo neoliberal en México, el impacto que ha tenido en nuestra población la falta de oportunidades. Se le reconviene amablemente sin esperar demasiado y se le deja caer de manera sutil que, sin importar cuán ecuánime, patriota o demócrata aparente en los medios por ser la derecha, es muy poco probable que vuelva al poder en lo inmediato. Y he aquí donde me reitero en que realmente el decir que las cartas están dirigidas a un facho se trata solo de una alegoría, pues en realidad está dirigido a nosotros los chairos, zurdos, progres, ingenuos, resentidos sociales, paleros, improvisados y demás adjetivos con que se nos denuestra a diario. Cartas a un facho es el retrato de un momento histórico muy puntual al que estamos asistiendo y que lo estamos construyendo entre todos. El libro demuestra ¿por qué el pensamiento conservador es la peor postura que se puede adoptar en estos momentos? Pues resulta que el viejito que vive en el pasado despertó un fenómeno al que llamó la primavera mexicana y que se vive en redes sociales. A través de las redes sociales nos han conocido a nosotros, escritores marginales, que aún así tenemos mucho que decirles. Estamos creando una familia con lazos sólidos, que durante la pandemia se mandó entre sí muchos abrazos virtuales. Cuando nos pudimos abrazar en persona, esos abrazos fueron apretados y prolongados. Escuchar las voces de Ramiro, de Vicente Serrano, de Rafa Herrera, de Meme Yamel y tantos otros compañeros que le plantan cara al cerco mediático y que están causando la desertificación del espectro televisivo, se ha vuelto una práctica cotidiana y entrañable que sobrepasa las fronteras y crea conciencia alrededor de la justicia social, la igualdad, la dignidad del pensamiento comunitario y la necesidad de que haya oportunidades para todos, desde la niñez hasta la vejez. Lamentablemente para ellos ningún facho leerá este libro, cuyo tono amable es una deferencia que Ramiro les ha tenido para explicarles que las cosas son así y que si se abrieran un poco descubrirían que nuestra visión de un país mejor es la más adecuada para los tiempos de vacío cultural y desigualdad que corren. La relevancia de la labor que Ramiro desempeña como creador y difusor de conocimiento con identidad chaira y sin más interés que dejar registro, se ve constatada en este libro que se erige en fiel testimonio del mantra que Ramiro suele repetir y que resulta sumamente adecuado. Señores, nosotros ganamos, nosotros ponemos la agenda. Pero termino con otro mantra, uno de los que más me gustan, un aforismo imperecedero que solo el autor puede enunciar y para hacerlo se llena de buen ánimo y retrae sus músculos faciales en una enorme y sincera sonrisa para espetar en un sabroso tono ensenadense. A huevo, pinche Miguel. Mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, pues
muchos de esos que defienden al INE podrían identificarse en los que están en el otro lado de esta batalla que libramos a diario. Y me parece importante mencionar tu discurso, la columna de Kurt, porque es mi opinión, pareciera que el INE le apuesta a jugar en aquel equipo. Entendió el que entendió, Miguel. Pues primero, gracias Vicente por esa deferencia de leer aquí ante la audiencia de Sin Censura ese discurso. Y pues sí, yo creo que el espíritu del mismo, pues es eso, ¿no? Mostrar que hay una clase, no sé si social, no sé si política, porque muchos ni siquiera están conscientes de lo que son, de dónde están parados, y que esa clase pues está en contra de nosotros, del presidente, nos tienen una tirria que tú lo pusiste en esos videos tan maravillosos, por cierto, de Ale Salazar, que la felicito como en esa labor inusitada de la reportería de campo, ¿no? Esas muestras de odio que eran para ti y le tocaron hasta el Wicha, imagínate, o sea, ya terrible, terrible cómo nos odian y terrible cómo conforme va subiendo la escala social o la escala, digamos, intelectual, si así le podemos llamar, pues simplemente agarran otro tipo de sofisticación, son menos burdos los ataques, pero son ataques al fin, son ataques incluso facciosos en el aspecto de que el INE se dé el lujo de callarles la boca, de amedrentar a ciudadanos, como a Eric Gutiérrez, por ejemplo, o Andrea Chávez, en efecto, pero bueno, más a Eric Gutiérrez como un ciudadano como tal. Si el INE supuestamente siempre ha dicho que está del lado de la ciudadanía, supuestamente, y en teoría a quienes tendría que sancionar pues es a los que cometen delitos electorales o bien a las personas, a los actores políticos que infringen las reglas de competencia. A eso se tendría que acotar el INE, no buscar ese protagonismo, no llevar esa creencia, que creo que nada más es creencia, y eso de ellos, porque a nosotros ya nos quedó claro que es pura, es palabrería vacía, pero ese eslogan de que salvaguardan la democracia, llevarlo a niveles absurdos, como a ponerles el pie encima a los ciudadanos, en efecto, cuestiones como por ejemplo, a Gabriel Cuadri, pues sí se le inhabilitó, pero por reiteradas infracciones a los códigos, ¿no? Incluso rayando ya en la vulneración de los derechos humanos de las personas, ¿no? El no reconocimiento de los derechos de cierto sector. Y sin embargo, pues ahora el INE pues se pone del lado evidentemente de todos aquellos que ya no ocultan su preferencia por todo ese lado, porque recordemos cómo, por ejemplo, va Ciro Murayama o el propio Lorenzo Córdoba con una sonrisota de oreja a oreja a concederle entrevistas sabroso, entrevistas evidentemente a modo, donde en algún momento sueltan alguna puya contra el presidente y ambos se ríen con un tono de complicidad. Eso no tiene nada que ver con las funciones verdaderas del INE, que debieron manejar un bajo perfil desde un inicio, desde que era IFE, cosa que no fue así. ¿A quienes pusieron? No dejaremos de recordar si el primer director de lo que fue el Instituto Federal Electoral, creado en el 90, pues fue Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Un represor en los eventos de 1968 contra los estudiantes. Y el otro, por ejemplo, que tuvimos, el que le dio el gane a Fox, pues fue José Woldenberg, que ahorita está igual tirado en contra del presidente. O, por ejemplo, ya sabemos, Luis Carlos Ugalde, que fue el que admitió al presentar su renuncia con Felipe Calderón, que de no ser por él, no estaría en esa silla, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor los ciudadanos hemos tratado de sacar a flote la democracia pese al INE, pese a que el órgano que la pregona por todos lados y que ha buscado los mecanismos para que con dinero del erario se les paguen unos ultradoctorados en Júpiter para que lleguen a iluminarnos con su conocimiento en cuanto a derecho electoral. Pese a todo ello, pese a que nos han volteado la espalda, hemos salido adelante como una nación democrática, pero no gracias a ellos. Y creo que sí es un momento en que urge muchísimo la reforma electoral antes de que pasen más cosas, como por ejemplo la
La guerra sucia del 2006, que no nada más hubo el fraude, que eso ya está documentado, que mucha gente nos ha dado el testimonio. La misma Laura Barranco nos ha dado el testimonio de cómo estaban confabulados y cómo Bernardo Gómez le hablaba con un talante de solidaridad al presidente y colgaba y vitoreaba la victoria de Felipe Calderón, ¿no? A la hora presidente, me refiero a Andrés Manuel. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta y después de esa guerra sucia, pues ya vienen, después de ahogado el niño, a tapar el pozo, ¿no? A regular los tiempos de aparición en medios, a regular también las cuestiones en cuanto al conteo de los votos, pero yo creo que no tendríamos que llegar a eso. Ya están transgrediendo, el INE daba problemas en tiempos electorales. Si ya una institución está dando problemas en tiempos no electorales y buscando un protagonismo que no le corresponde, pues creo que algo hay que hacer con ella. Y yo no lo digo como instigador por parte de los chairos insurrectos, de autoritarios, no, yo lo digo como ciudadano. A mí no me gusta que mi voto no sea cuidado y que mi voto quede en manos de gente que no me respeta, de gente que no nos respeta. Eso es lo que no cuadra y eso es lo que indigna, y por eso y muchas otras cosas es que necesitamos la reforma electoral. Déjenme